Evangelio de Juan, capítulo 9. Brevemente, en esta tarde especial, vamos a meditar en un aspecto muy importante acerca de lo que hoy recordamos. La semana de la Pasión es esta que nosotros vivimos aquí en España. Lo que ocurre es que la imagen de Cristo que se ve, que se proyecta, es una imagen de un Cristo que ha fallecido aparentemente desde el primer día. Desde el lunes ya se sacan tronos e imágenes con un Cristo crucificado. Pero Cristo murió y fue crucificado el viernes. La Biblia así lo dice en sus 4 evangelios. Los 4 evangelios, las 4 voces que hablan acerca del sacrificio de Jesús nos dicen que Jesús murió en viernes, justo antes del sábado. El Señor fue crucificado en viernes, murió en viernes y fue enterrado el viernes. Y hoy viernes nosotros recordamos esa muerte. Para aquellos que a lo mejor están un poco confundidos, no celebramos una muerte. Una muerte es triste. Y más la de nuestro Señor, que fue no solamente triste, sino cruda, dura, difícil. Nosotros no celebramos una muerte, nosotros celebramos que gracias a esa muerte tenemos vida. Eso es lo que celebramos. Nosotros hoy recordamos que Jesús murió y celebramos que gracias a su muerte nosotros, si ponemos la fe en Él, tenemos vida eterna. El Señor murió en viernes y parece que algunos han entendido que ese fue el fin. Pero vayamos un poco hacia atrás, porque la tensión entre Jesús y los fariseos, que fueron los que principalmente le empujaron a la cruz, comenzó mucho antes. La tensión entre Jesús y los fariseos ya comenzó desde el principio de su ministerio. Ya en el capítulo 7 de Juan y capítulo 8 leemos textos que nos dicen que ya querían prenderle para matarle. Ya desde entonces, desde el principio, se empezó a maquinar, a crear un plan de cómo matar a Jesús, de cómo acabar con la vida del Señor. Pero fue lo que ocurrió en el capítulo 9 y capítulo 10 de Juan, lo que terminó por desencadenar la ira de los fariseos contra Jesús. El Señor murió en viernes, pero muchísimo antes ya quisieron quitarle la vida. En el capítulo 9 de Juan leemos algo muy interesante. El Señor Jesús y sus discípulos se dan cuenta que hay ahí un hombre que está ciego. ¿Y qué hace Jesús? Un milagro sobrenatural. Jesús le devuelve la vista a este hombre. Este hombre que estaba ciego de nacimiento recupera la vista. Tal fue el milagro que sus propios vecinos dijeron, ¿no es este el que estaba ciego y mendigaba? Algunos decían, sí, es él. Otros decían, pues se parece, pero él mismo, dice la Escritura, confesaba, sí, yo soy. Tal fue el milagro que cogieron a este hombre y lo llevaron a los fariseos y le dijeron, hey, este hombre estaba ciego y ahora ve. Y los fariseos dijeron, ¿cómo? ¿Cuándo ha sido hecho esto? Hoy, sábado. ¿Sábado? ¿Quién se ha atrevido a hacer algo así en sábado? ¿Cómo puede haber alguien que haga estas cosas en sábado? El Señor nos ha prohibido hacer estas cosas en sábado, por lo tanto, tiene que ser un pecador el que haya hecho esto. Otros decían, ¿cómo va a ser un pecador el que haga estas señales? Y discutían los fariseos si lo que había hecho Jesús estaba correcto o no estaba correcto, si era adecuado, si venía de Dios o si no venía de Dios. Y dijeron, bueno, traed a este hombre, traed al ciego, vamos a preguntarle. Y le preguntaron, le dijeron, hey, ¿qué ha pasado contigo? Bueno, pues ha ocurrido que antes era ciego y ahora veo. Dice, ¿quién lo ha hecho? Dice, pues no lo sé. Creo que es un profeta. Un profeta, ¿cómo va a ser un profeta? Traer a sus padres, que vengan sus padres y certifiquen si de verdad este hombre era ciego de nacimiento o no. Cuando los padres se presentan delante de los fariseos y son cuestionados por el asunto, dicen, hey, lo único que podemos deciros es que nuestro hijo era ciego. Ahora ve, pero quien lo ha hecho no lo conocemos, no sabemos. Dijeron eso porque ya había corrido la voz de que quien dijese que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron eso, por miedo a ser expulsados.
Al final los padres terminaron la conversación diciendo, hey, preguntadle a él ya es mayor, hablad con él. Por lo tanto, ¿qué hacen los fariseos? Vuelven a llamar al hombre ciego. Le traen a la presencia de los fariseos y le dicen, mira, tienes que adorar a Dios. Es imposible que un hombre haya hecho esto. Es imposible que un hombre que no venga de Dios haya hecho este milagro. Debe ser un pecador el que haya hecho ese acontecimiento. El ciego dice algo maravilloso. Dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Es imposible. Estos hombres se enfadan y empiezan a interrogarle mucho más profundamente hasta el punto que el ciego dice, hey, ¿de dónde viene tanto interés? ¿Acaso vosotros queréis ser sus discípulos también? ¿Vosotros queréis también seguir a Jesús? Me parece muy bien. Pero os digo una cosa, vosotros que conocéis la ley, no habéis recibido su visita. Y yo, que era ciego, he sido sanado por él. Él es el Mesías. Lo confiesa delante de ellos, hasta el punto que los fariseos terminan diciéndole, ¿tú, un hombre como tú, nos vas a enseñar a nosotros? Y dice la Biblia que le expulsaron de la sinagoga. Pero fijaos qué ocurre. Versículo 35 del capítulo 9. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego y encontrándose con él, hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto. ¡Wow! Ahora que tienes vista, puedes verle. Ahora puedes verle. Lo has visto, el que habla contigo, ese es, yo soy. ¿Y qué dice el hombre? El que era ciego, creo, Señor. Y le adoró. Se postró ante él. Un claro reconocimiento de la persona que tenía delante. Solo se podía postrar delante de él porque reconocía que quien tenía delante era Dios. Amigos, hermanos, quiero compartir con vosotros un detalle muy, muy importante. Jesús fue el único que realmente se preocupó por este hombre. Jesús fue el único que le dio a este hombre la importancia que se merecía. Le sanó, le dio la vista. Le salvó, le dio la vida eterna. Los líderes religiosos, como ya hemos visto, no le hicieron caso. Nunca le hicieron caso. De hecho, nunca quisieron hacérselo. No les preocupaba lo más mínimo. Y hermanos, amigos, eso precisamente vino a demostrar el Señor Jesús. Que Él es el único que realmente se preocupa por la humanidad. No ha habido nadie jamás en toda la historia que se haya preocupado por los seres humanos, por la humanidad, como el Señor Jesús. Es el único que quiere nuestro bienestar, no solo en el cielo, sino también en la tierra. El único que está dispuesto a hacer lo que sea por el perdido, ese es Jesús. Jesús de Nazaret. Muchos durante la historia han ofrecido y ofrecen un camino, una senda, un futuro, pero termina siendo un callejón sin salida, un callejón que no tiene ningún destino. Mirad lo que ha pasado, por ejemplo, durante toda la historia con líderes que se han autoproclamado Mesías, salvadores de sus zonas, de sus territorios, de sus ciudades, de sus naciones. Mirad lo que ha pasado con Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, Castro en Cuba, Chávez en Venezuela. ¿Qué decir de Corea del Norte? ¿O qué decir de todos los papas que se han proclamado el camino hacia el cielo? El Dalai Lama y otros muchos líderes se han proclamado salvadores de este mundo, han ofrecido un camino, pero ha terminado siendo un callejón sin salida. Lamentablemente, también líderes evangélicos. Personas que desde un púlpito han dicho, Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama tal y como somos. Hermanos, eso es incompleto. Por no decir que eso es falso. Es incompleto. Dios no nos ama tal y como somos. Dios nos ama
a pesar de cómo somos. Ese es el gran amor de nuestro Señor. Dios no nos ama como somos, Dios no nos ama aún y a pesar de cómo somos. Si hay una persona que Dios ama tal y como es a su Hijo Jesucristo. Es el único que ama tal y como es. A nosotros nos ama aún y a pesar de cómo somos. Hermanos, amigos, por su gran amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que dejásemos de ser como somos. Por eso el capítulo 10 del libro de Juan es tan importante. Jesús quiere demostrar que es el único que se preocupa por el necesitado. Para eso está este capítulo, para aclarar que Él y solo Él es el único que se preocupa por el necesitado. Probablemente este capítulo lo dijo delante de los fariseos y delante del ciego, sin ningún miedo, con total valentía. En los primeros versículos del 1 al 6, Jesús aclara quién es quién. Juan 10 del 1 al 6. Dice con valentía Jesús que había entre ellos dos tipos de líderes. Unos eran ladrones y salteadores. O sea, estos no usaban la puerta, entraban por la ventana. No usaban las puertas, pues no eran de la casa. Forzaban la entrada, dice el texto. Pero había otro entre ellos. Entre ellos había otro líder. Este entraba por la puerta. No era extraño, no era peligroso, era conocido. De hecho, dice el texto que es el pastor de las ovejas, Jesucristo. Pero fijaos qué interesante, no solamente Jesucristo entra por la puerta, no tiene que entrar por las ventanas, es completamente diferente a los líderes que había, Él puede entrar, es conocido, sino que además Él conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. No simplemente alza la voz, sino que alza la voz pronunciando su nombre y las ovejas oyen su voz y le reconocen. Esta semana pasada tuvimos el privilegio de la visita de nuestros hermanos de Alansville, Rod y Gloria. Ellos tienen una granja de vacas, una granja enorme, con muchísimas vacas. Y le preguntábamos si conocían a las vacas por su nombre. Él dice que no, que en estos últimos tiempos ya no se hace. Cuando era niño sí. Se le ponía a las vacas un nombre y se las conocía por su nombre, pero ahora son simplemente números. Las cosas se han mecanizado mucho, hay muchísimos animales, a algunas que son muy distinguidas se le ponen un nombre, pero a la gran mayoría les ponen un número. Así ven los religiosos, los malos líderes religiosos a las personas como números. Pero Jesús nos conoce por nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Por eso podemos responder, porque no es un es un Lucas, Mateo, Marisol. Así se responde. Él es un líder diferente, Él nos conoce. Por eso, cuando va delante de ellas le siguen. Cuando el líder se pone delante de nosotros es fácil seguirle. En cambio, las ovejas no se fían de los ladrones. Jesús añade ahora a sus credenciales como el verdadero líder. Él no es un ladrón, Él es el pastor. Él no entra a robar, Él entra a cuidar. Añade a esas credenciales que Él no solo es el pastor de las ovejas, sino que es la puerta por donde entran las ovejas. Dice el versículo 7 al versículo 13. Todos los que vinieron delante de Él, dice Jesús, todos los que se proclamaron antes que Él falsos mesías, prometiendo que les iban a librar de Roma, todos ellos fracasaron. Todos los líderes que estaban a su alrededor, intentando llevar al pueblo hacia Dios, fracasaron, dice el versículo 8. Las verdaderas ovejas no les oyeron. No les siguieron. ¿Por qué? Porque prometían, pero no concedían. Eso es lo que pasó en el capítulo 9. Los líderes prometían una cosa, pero no la concedían. Decían amar a Dios y amar a los demás y no lo hacían. Por eso Jesús viene a demostrar que Él es el verdadero líder, el que deben seguir. En cambio, al que entre por la puerta, no al que entre como dice el versículo 1 del capítulo 10, sino al que entre por la puerta, Jesús le promete y le concede vida abundante. Fijaos lo que dice el versículo 9, que el Señor dice que a esa persona que entre por la puerta, esto es, que entre por la vía de Jesucristo,
El Señor le concede vida abundante, entrará y saldrá feliz y seguro y hallará pastos. Esa puerta es una puerta segura, es una puerta que te permite salir, disfrutar, te permite volver y sentirte refugiado, te permite encontrar pastos verdes, te permite alimentarte, te permite estar bien cuidado. Los ladrones no piensan en el otro. Eso dice Jesús. Buscan solo su propio bien. Para ello harán lo que sea necesario. Ellos buscan su propio bien y para conseguirlo harán lo que sea, hurtar, matar y destruir si es necesario. A los fariseos no les importaban las ovejas, dice el versículo 13, clarísimamente. ¿Por qué? Porque amaban más el dinero, dice Lucas capítulo 16. No les importa la gente, solo se importan ellos mismos. Y dice Jesús en el versículo 6, en cambio yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si algo dice la cruz de Jesús, hoy día en España, en nuestra nación, la cruz está presente. En este Viernes Santo la cruz es protagonista. Hoy sí, el Cristo debe estar crucificado porque murió en una cruz el día viernes. Pues bien, la cruz que está tan presente hoy sigue diciendo que Jesús no vino a buscar su propio bien, sino el bien de los demás. No vino a ganar su vida, sino que vino a perderla por los demás. Él vino a dar su vida, a dar vida y vida abundante. El milagro del ciego en el capítulo 9 demuestra que Él sí vino porque le importaban los demás. Él vino para hacernos bien. ¿Y cómo nos concede Jesús esa vida abundante? Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Confiad en mí, yo soy el buen pastor. Podéis confiar en mí. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, eso se llama la gracia del Señor. Dice 2 Corintios 8:9 que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es esta, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa es la gracia de nuestro Señor. Así nos ha concedido el Señor vida abundante porque Él la ha ganado por nosotros. Él ha entregado su vida por nosotros. Los malos líderes religiosos piensan egoístamente solo en ellos, en su propio bien, en su propio bienestar. Pero Jesús busca siempre nuestro bien. Nos cuida, da pastos, provee, protege, nos llama, nos salva. Y como dice desde el versículo 14 al versículo 18, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Mi amigo, mi hermano, Jesús es un líder digno de ser seguido. Él es el buen pastor, porque estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros. Igual que estuvo dispuesto el rey David a poner su vida para poder salvar a su rebaño. Eso nos dice 1 Samuel capítulo 17, que cuando David está hablando con el rey, en ese entonces Saúl, para ver cómo hacer la estrategia y luchar contra el filisteo, contra el gigante, contra Goliat, el rey le ofrece armadura, le ofrece espada, y David dice que no, que él va con sus manos, que él se enfrenta a él sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de problema. Y le dice, hey, tú no sabes, pero yo cuando venían leones y osos para matar a mis ovejas, yo luchaba con ellas con mis manos y las defendía. Yo ponía mi vida por delante para salvarlas a ellas. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la imagen perfecta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Atentos a esto, versículo 18, y con esto terminamos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Atentos, chicos. Tengo poder
para ponerla y tengo el mismo poder para volverla a tomar. ¡Wow! ¿Qué es eso? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, Jesús iba a poner su vida para morir, pero ojo, muy atentos a esto que es glorioso, que es magnífico, que es sublime. También tenía poder para volverla a tomar, tenía el poder para resucitar. O sea, mi amigo, tú que escuchas quizás esto por primera vez, muy atento, morir en una cruz un viernes era parte del proceso. La resurrección era la meta del proceso. En otras palabras, morir no era el fin. La historia no se acaba un viernes. El fin era resucitar. La meta era devolver la vida. Jesús vino para hacernos morir al pecado, pero resucitó para darnos vida. Jesús es el verdadero Salvador. Él es el verdadero líder. Él es el verdadero camino. Él es la puerta. Por lo tanto, la pregunta para ti hoy viernes, que recordamos lo que Él hizo en una cruz para conseguir que nosotros pudiésemos morir a nuestros pecados, y lo que hará el domingo resucitando, venciendo la muerte para que alcancemos la vida. La pregunta para ti es, ¿a qué pastor prefieres? ¿Al que solo piensa en Él? ¿Al que promete y no da? ¿O aquel que quiere darte bien? Aquel que quiere darte un nuevo comienzo. Aquel que quiere darte vida nueva, vida abundante, vida eterna. Aquel que estuvo dispuesto a poner su vida para lograrlo. La diferencia entre Jesús y cualquier otro líder en toda la historia es que Jesús prometió y se dio. Y consiguió todo lo que había prometido. Por eso la cruz y la tumba, que hoy está vacía, nos dicen que podemos confiar en Jesús. La cruz hoy sigue diciendo, podéis confiar en mí. Yo sí os voy a llevar a un futuro que conozco. Hoy hay muchos que prometen un futuro. Lamentablemente, desconocen su futuro. Solo Jesús conoce el futuro. En sus manos está el futuro. Hoy la cruz nos dice que podemos seguir confiando en Él, pues lo que Él ha prometido se cumple. Mi deseo es que hoy la cruz de Jesús te haga reflexionar, te haga pensar y decir, yo sigo a Cristo. Él ha dado su vida por mí. Es el líder que yo debo seguir. Este es mi deseo para mi familia, para mí y para todos vosotros. Padre, muchísimas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Hoy recordamos cuánto costó. Hoy recordamos que no fue sencillo. Hoy recordamos que no fue fácil. Hoy pensamos que toda tu ira, todo tu castigo cayó sobre Él. Señor, todo lo que iba para nosotros lo ha cargado Jesucristo. Pero al mismo tiempo hoy recordamos que al tercer día resucitó y venció. Y ahora los que pongan su fe en Jesucristo alcanzarán la vida eterna. Por eso nosotros queremos darte gracias, porque hemos podido creer, porque tú nos has dado la fe. Yo te ruego que tú hoy abras los ojos, como hiciste con este ciego, de muchos que están aquí presentes. Que sus ojos puedan ver al Salvador. Y no solo verle, sino decir como el ciego, yo creo y te adoro. Señor, quieras tú que esa sea la realidad de este mundo, que hoy recuerda tu muerte, que muchos más hoy entren a formar parte de tu familia y puedan conocerte. Te alabamos, nos postramos delante de la cruz, nos arrodillamos delante de ella y decimos que tú eres el Señor.
que tú has ganado, que tú eres victorioso, que hoy te sientas en el trono, que ya no estás en una cruz y tampoco en una tumba, sino que te sientas a la diestra del Padre, y por eso nosotros hoy nos rendimos delante de ti. Tú eres el Rey y te adoramos por ello. Y lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.